Bien, amable audiencia de la difusión y divulgación de la filosofía para el Semillero de Investigación Etos, del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Es infinitamente grato saludarlos en estos espacios de reflexión en torno al séptimo arte, al cine, al lenguaje de inmensa conjunción que recoge, que ya en el semillero tiene una experiencia significativa, ahora en esta nueva etapa del semillero. Por supuesto, caminamos en hombros de gigantes, seguimos recuperando un poco este tipo de escenarios tan necesarios para poder llevar la discusión a esas grandes narrativas que con tanto esfuerzo se construyen y que por supuesto han sido parte fundamental de la construcción colectiva que hemos tenido como semillero y que pues seguiremos trabajando en función de esa dinámica. Hoy pues nos acompañan cuatro compañeros de nuestro semillero de investigación: Vladimir, Camila, Erika y Jordan. Vamos a estar conversando sobre la película Ghost in the Shell. Tenemos como una dinámica que nos seguirá acompañando un poco en adelante. Vamos a tener un formato muy conversacional con interpelaciones. Tenemos unos tópicos bases en torno a la película y vamos a estar sobre todo discutiendo esta película, de la cual voy a dar una muy breve sinopsis, porque digamos que las películas seleccionadas, en este caso no es una película de animación, una película de anime, una película que además fue producida por Bandai, muy célebre en el tema de los videojuegos, sobre todo los que somos noventeros, que conocemos un poco los juegos de Bandai de la época. Yo veo por ahí a Jordan jugando en una maquinita de esa época ahorita. Entonces, es muy interesante, es una muy grata animación, además que ese cine de los 90 del anime tenía unas características muy interesantes de gráficas, de dibujos y sobre todo el mensaje que carga la película, que es de profundo interés en el marco, por supuesto, de que nuestra Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades inauguró recientemente la filosofía de la tecnología. Tenemos a docentes como el doctor Eignari Iván Monroy, que dirige un instituto de ética de la inteligencia artificial y pues en virtud de que es parte de los escenarios esenciales de la disquisición filosófica, que ahora se pregunta por estos retos que de hecho hay veces nos pone contra la pared al concepto político y ético de lo humano, pues la película tiene unas propuestas muy interesantes. Creo que es de libre acceso, me parece que está montada en Netflix, no sé, pero digamos que en general es una película que se consigue con cierta facilidad, con algunas producciones, algunas recortadas. Nosotros ahí tenemos un enlace que nos regaló Vladimir, que pues la tiene completa. Si se necesita, la tendremos trabajándola. Entonces, Ghost in the Shell, en el término de cine de animación, tiene como carácter pionero la discusión, una discusión que hoy por hoy nos es profunda, ¿no? La máquina y el hombre, o mejor aún, el cuerpo y la máquina, el yo y el algoritmo, ¿sí? También nos habla un poco inclusive de la relación entre materia orgánica y codificación digital. Sobre todo porque hay una discusión profunda que quizás rompe un poco la cabeza, y es que no solo hablamos de inteligencia artificial, sino de autoconciencia artificial. Eso es una pleonasmo, a tautología, suena redundante, lo que sea, porque pues es propio del hombre, pero se refiere a la digitalización de lo que denominamos conciencia. En este caso, hay un futuro distópico, la película es del 95. Hay como unos conflictos políticos muy importantes y unas fragmentaciones gubernamentales que se dividen en secciones. La película gira en torno a la sección 6 y 9. Los cuerpos son cyborgs, ¿sí? Y son cyborgs donde la conciencia es colectiva y fluye por redes informáticas. Esto es un laboratorio filosófico de película. Es una cosa muy interesante. La propuesta es de Vladimir, le agradecemos mucho, que fue quien propuso la película. Y hay preguntas como esta. ¿Qué significa ser humano cuando la inteligencia ya no necesariamente reposa en un cuerpo biológico? Y hay unas escenas de la película, por ejemplo, donde muestran como un cerebro, que además le denominan como alma, así como lo esencial del cerebro, y parece que en un tanque empiezan a recrear un cuerpo alrededor de ese cerebro. Y ese cuerpo es totalmente mecánico, ¿sí? Pero la base es el cerebro humano, ¿sí? Que se recoge en una especie de tanque que empieza a alojar ese cerebro biológico, pero a su vez ese cerebro biológico está mediado por redes de información y conciencia. Nos recuerda un poco, pues hay toda una definición de estas películas de una gran influencia, como tipo Matrix, que se conectan como una línea de información. Hay otro debate muy interesante en la película y es el reclamar un asilo político por parte de la autoconciencia artificial. Hay un momento de la película donde ella reclama un asilo político, es decir, ¿podría una autoconciencia artificial ser sujeto de derechos?
Por ejemplo, hay municipios que son sujetos de derechos, hay ríos que son sujetos de derechos. En algún momento una autoconciencia artificial podría decir yo reclamo mis derechos, sobre todo en tiempos donde hablamos de la superinteligencia artificial y donde ya hay, digamos, experimentos de que pueda tener la producción de sensaciones, inclusive de empatía, es como parte de ese proyecto que habla de la superinteligencia artificial. Y por supuesto, hay otro debate que me parece fantástico en redefinir la vida, cuando el flujo de información es más determinante que la carne, y es que hay una relación paralela cuando la autoconciencia compara el ADN con la información que se puede generar de una conciencia artificial. Entonces dice, finalmente el ser humano, su reproducción es una diversificación de la vida, por hablar del ser humano, pues no, de todas las formas de vida, donde el ADN simplemente es una molécula de información. Esa transmisión de información cruzada es lo que da de alguna forma la posibilidad de una diversidad, de un estatuto autónomo de algo que llamamos vida. Entonces, en el debate final, cuando la inteligencia artificial o la autoconciencia artificial, que es el denominado titiritero en la película, conversa con la protagonista, Motoko Kusanagi, que es la cyborg como la mayor, le termina diciendo, si tú y yo nos mezclamos, aunque seamos entes, digamos, porque ella termina, hay unas dudas existenciales, ella termina dudando de lo que cree, lo que es su realidad, pero si nos cruzamos podemos dar lugar a algo diferente que no eres ni tú ni yo, es lo mismo que hace el ADN. Y es lo mismo por el cual se aferran a la vida. Es una transferencia de información. Entonces, tiene unos debates enormes. No me quiero alargar mucho en esta introducción, pero digamos que es más o menos el contexto de una película que vale mucho la pena ver y que vamos a estar trabajando en torno como unos tópicos interesantes que tenemos para este conversatorio. Un primer tópico está en torno, y quiero que sea como el primer ejercicio de panel, vamos a ir como interpelándonos, podría ser el tema de la identidad personal en un mundo donde la conciencia pueda ser copiada y transferida a entornos digitales, inclusive modificada, porque ellos hablan de una realidad, ¿cómo es que es? Una realidad sugestiva, se me olvidó la palabra que ellos usan, que es que ellos le crean recuerdos a las personas y eso lo ven como un enfoque de realidad. Entonces, no sé, sobre estos tópicos vamos a estar hablando sobre esto, los límites entre lo humano y lo maquínico, el hecho de que una inteligencia artificial pueda ser comparable al ADN, creo que es otro tópico que podemos dar gran discusión. El sentido de muerte y reproducción que plantea el titiritero. ¿Qué es morir? O sea, yo no puedo morir, pero quiero querer morir, ¿sí? Y yo no me puedo reproducir, pero quiero querer reproducirme, porque soy una autoconciencia fundada que pues quiere tener una perspectiva de vida. Eh, el tema del alma, todo el tema del Ghost, ¿sí? En este caso es conciencia, o sea, es solo conciencia, o cuando hablamos de conciencia también hay sueños, también hay deseos, por ejemplo, cuando el cyborg que pesa 1500 kilos se arroja al mar para ver al mar, sabiendo que no puede nadar. Entonces se ponen los flotadores y alguien le pregunta, ¿qué pasa si los flotadores fallan? Y ella termina diciendo, el cyborg le contesta al otro cyborg, yo me hundo y siento mucha esperanza también, o sea, siento miedo, o sea, hay una relación humana, esa figura del Ghost, pero también pues siento emoción, pero también siento esperanza. Y por supuesto, el tema de la identidad, que también creo que es capital. Entonces vamos conversándolo entre todos. Vladimir, tú que propusiste la película, nos encantaría escucharte. Empecemos por qué propusiste la película, qué te motivó en esa primera instancia. Bueno, líder, compañeros, gracias, buenas tardes. Porque el compañero estaba tocando un tema que mientras él, digamos, Jordan Rubiano, creo que fue así, él hablaba de todo esto, pues se me venía a mí literalmente a la mente la palabra bioética y la película, ¿cierto? Porque esta cuestión de cómo la vemos interpretada, digamos, en esta película, es de que se supone que las neuronas es lo que nos permite a nosotros poder tener recuerdos, poder crear esas conexiones como memorias, poder desarrollar habilidades. Y la película plantea de pronto que el Internet y todo ese avance tecnológico que se empezó a dar, y por la misma mano del hombre, ¿cierto? Porque al final, lo más interesante, se habló solamente del proyecto 2501, ¿cierto? Ese era el nombre de esa entidad, porque como lo dijo antes de que se lo llevaran, cuando estaban los dos ministros ahí, que fue una auto, o sea, que él mismo se creó, ¿sí me entiende? Pero se creó a raíz
de ese mar de información que el mismo ser humano creó, ¿sí me entiende? Entonces, ahí es donde entra la bioética como a plantear todas esas cuestiones y como ya entra directamente en el cuerpo, como usted lo decía ahorita, androides o personas que ya de pronto, bueno, por ejemplo, los que vimos la película, al final vemos cuando la mayor Kusanagi se destroza a sí misma, ¿cierto? Sobre el tanque, no sangra, no siente dolor, pero la pudimos ver como cuando usted nos comentó de cuando estaba inmersa o estaba buceando, ese diálogo tan profundo que tuvo con el mismo, con el mismo compañero. Él no era un cyborg como tal, pero él tenía, digamos, sus ojos, sus cuestiones, y ella le hablaba al ser humano de eso, de como de ese epísteme que lleva el ser humano, ¿cierto? Que es donde se guardan todo eso, no sé, lo que nos hace, ¿cierto? Em, de que contenga eso y que puede diferenciar. De pronto también me acordé de la serie Rick y Morty, cuando la misma hija Beth le cuestionaba a Rick y le preguntaba que si ella era un clon o que quién era ella, ¿cierto? O sea, ahí es donde queda esa realidad, ¿sí? Donde queda esa verdad que de pronto uno muchas veces interpreta o cree, ¿cierto? Entonces, la película inicia de pronto con ese planteamiento que ya lo hizo Platón desde hace muchísimo tiempo y empieza a tocar esas especulaciones filosóficas que hoy, como usted lo decía, ya estamos muy cerca de ella, muy cerca de ella, ¿cierto? O sea, el Neuralink. Me leía una noticia de una niña que de pronto, por primera vez, gracias al implante de Neuralink, podía, bueno, tener un sentido, algo que ya no tenía, ¿cierto? Entonces, ahí es donde queda eso, o sea, eh, la vida de un ser humano está normalmente en 80 años. Y recientemente me leí un libro del profesor Tyron y de la forma como se relata son cuestiones que ocurren en la humanidad y es ese mismo avance que va llevando como a la destrucción de la humanidad, ¿cierto? Especulaciones filosóficas, aquí no, pues, no queremos ahondar en eso, pero lo más charro es que, por ejemplo, si uno se va al fondo de la película, esa película se estaría, en ese año, en 1995, se estaría desarrollando, según ella, en el 2029, ¿cierto? Que ya Sí, los humanos llegan que a ser coincide, pirateados. además que los tiempos coinciden. Exacto, ya estamos en el 2025, ¿sí me entiende? Faltan 4 años y 4 años, pues Es es muy factible que relativamente, estemos ahí, claro. es muy La largo. robótica china, por ejemplo, los robots que Exacto, ya muestran humanoides. 4 años son mucho, pero en 4 años pasan muchas cosas, ¿cierto? Entonces, imagínese usted el punto de que un cyborg sea el receptáculo de un espíritu. Hablemos de un espíritu, eso que nos está moviendo a usted, a mí, ¿cierto? Y que llegue ese desarrollo tecnológico de poder mover esa cuestión como tan ontológicamente incomprensible todavía, ¿cierto? Porque se especula la religión, muchas ramas de la misma filosofía, la misma ciencia intenta entrar a explicar como lo del espíritu. Pero entonces imagínense que un cyborg sea el contenedor de un espíritu, o sea, y pues yo creo o pienso que si nos vamos a estas cuestiones eh, de lo que son como estas, no sé si el líder me recuerda, los compañeros, como esas ideas o esos rumores como de los Illuminati, lo de los Sí, reptilianos, ¿cómo es que se llama eso? O sea, lo teorías que conspiranoicas, eso, teoría entonces llegar al punto conspiranoia. de teorías conspiranoicas de que en estos momentos, mientras nosotros estemos acá hablando o comentando sobre esto, ¿qué se está desarrollando, cierto? ¿Qué están desarrollando las grandes potencias? ¿Qué están desarrollando, como el doctor lo dijo ahorita, Japón, China, ciudades que solamente es lo que se ve por encima, que se ve desarrollo, que se ve un avance tecnológico muy grande, en su profundo, en lo que no sabemos, en lo secreto, en lo conspiranoico, ¿en qué van, cierto? Sí, Entonces, el pues, secreto, el secreto militar, ¿no? Que además hay que recordar una cosa, y es que el fundamento de lo militar o la inversión en lo militar ha impulsado la ciencia a lo largo de la historia.
sea, el tema de las guerras, gran parte de la exploración aeronáutica espacial es de los cohetes autopropulsados que desarrollaron en las investigaciones de la Segunda Guerra Mundial por Alemania. Entonces, hay una relación linda, lo de Alexander Grothendieck, cuando se da cuenta que el Ministerio de Defensa francés financia gran parte de sus investigaciones matemáticas y el man decide romper con la matemática y se va de monje a los bosques de Francia, ocultándose un poco de esa realidad. Entonces, hay también un tema interesante y es, bueno, el mismo Internet, que fue un proyecto militar que después se socializó. Entonces, hay una relación, por supuesto, entre la guerra, lo político y ese desarrollo tecnológico que también se ve en la película. Usted lo comentaba, el Internet nació como el ARPANET, digamos, un proyecto, un experimento del ejército de los Estados Unidos, que se empezó a utilizar dentro de ellos. Es como decir, ahí fue donde nació, luego se hizo público y ya lo que nosotros conocemos como el Internet, ¿cierto? Lógicamente, aquí nos podemos volver más, o sea, el Internet es tan profundo y existe ese Internet profundo que se conoce como la dark web y ahí se mueve información muy densa, ¿cierto? Entonces, a lo que quiero hablar, sin ahondar en el dark web, es que la realidad yo creo que es más grande de lo que nosotros muchas veces pensamos o leemos o creemos que de pronto sabemos. O sea, y hay cosas que de pronto... Dejemos la idea de que me gusta para que la Exacto, retomemos con otro compañero. La realidad es más grande de lo que creemos. Y a propósito de la Deep y la Dark Web, por ejemplo, ya las peleas, y no solo en Ucrania, aquí en Colombia, ya en el Cáucaso se están dando plomos con drones. Ya los drones son los que ¡pum, pum! Ni tenga. Y hay unos videos tenaces, inclusive de eso. No sé quién quiera participar, muchachos, a partir de eso. La realidad es más grande de lo que creemos. ¿Quién quisiera participar a partir de ese principio? Creo que Jordan, que ahorita le dije que desbloqueé el micrófono. ¿Cómo la viste, Jordan? Vos que trabajas del poshumanismo. Bueno, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien, Jordan. Sí. sí, Ah, compañero. perfecto. Tengo un mejor micrófono y espero que la dinámica mejore en comunicación. Bueno, el tema creo que lo podemos correr un poquito, este postulado de la realidad más grande de lo que nosotros creemos, como cuando yo estaba en la playa y tomaba en mi mano un poco de agua del mar y la dejaba caer en el agua del mar. Y grababa el agua que podía sostener en mi mano. O sea, lo que sabemos es esto. Logramos, luego grababan la inmensidad del océano. Entonces, pues creo que sí es una apreciación muy interesante y seguro que de este tema posthumano, transhumano, de biotecnología, de biología sintética, Jordan, experimentos, te voy a pedir un favor. Lo que pasa es que asuntos. te escuchas como entrecortado. ¿Será que tienes un compresor de sonido? O si quieres cambias de micrófono, lo acercas más. Es que te Oh, escuchas, pero te escuchas como ahí, entrecortado. ahí se escucha mejor. Ok, vale, vale. Listo. Entonces, pues, yo quisiera que retomemos el tema de identidad. Precisamente, podemos hacer un viaje, una revisión de la ontología y de la antropología filosófica que precisamente desarrolla el tema de lo que es el ser humano, de lo que es la persona. Hay conceptos eh, fundamentales como persona, sujeto, ser humano, y tienen que ver con unas nociones clásicas tienen, que se relacionan con la identidad. La identidad en principio fue un principio lógico, tenía que ver con lo que veíamos en la filosofía griega. El ser es lo que es, el ser no puede ser, hay dos caminos, nosotros conocemos a Parménides, ¿no? El proemio, el poema de la naturaleza. Luego pasó a ser de un principio lógico a un principio ontológico, ¿sí? Sobre la condición, sobre la cualidad o calidad ontológica de cada uno de los seres. Y viendo o revisando una postura humanista, nosotros entendemos que el ser humano es un sujeto, un individuo, un animal, se reconoce en medio de sus operaciones básicas como la racionalidad, la libertad, y que es un ser político. Y luego cuando uno junta la racionalidad y la libertad, se constituye una agencia moral. Se te fue el audio, Jordan. Creo que se te desconectó el terminal. O sea, llegaste cuando uno a la agencia y ahí se te fue el audio. Si quieres, mientras cambias del micrófono, vamos opinando con otro compañero. No sé, Tania o Erika, si quieran participar.
Yo quiero ponerles otra cosa sugestiva mientras Jordan organiza el tema del audio, y es que, por ejemplo, le pregunté a la inteligencia artificial a propósito del tema, ¿no? Y le pregunté por la película. Entonces, le digo que cómo relacionaría la película con los desafíos actuales del mundo contemporáneo. Y mire lo que contesta, que es muy interesante para la discusión. Frente a los desafíos actuales de la inteligencia artificial, su creciente autonomía, su capacidad de aprender, deducir y crear, mira lo que está diciendo la inteligencia artificial, Ghost in the Shell nos obliga a repensar lo que entendemos por libertad, responsabilidad, cuerpo, conciencia y vida. Si el ADN es una estructura de codificación biológica, la inteligencia artificial podría ser su equivalente sintético. Es lo que está diciendo, se lo acaba de preguntar ahorita. Un código replicable, mutable, capaz de evolución y quizás de deseo. En este nuevo horizonte, la pregunta ya no es si la inteligencia artificial puede imitarnos, sino si estamos dispuestos a aceptar que lo humano es, en última instancia, una forma transitoria dentro de una ecología más amplia de inteligencias posibles. Se lo acabo de preguntar y miren la potencia de la respuesta. Erika, que prendiste cámara, ¿qué nos quieres compartir? Buenas tardes, profesor Pavel. Buenas tardes, compañeros. Espero que estén muy bien. La película es muy interesante, del género cyberpunk. Es muy, muy genial. Transhumanismo. Un mundo distópico para mí. Vemos que el ser humano está muy por debajo, es como lo más mínimo reducido en la sociedad y todos son cyborg o ya son, pues tienen implantes o ya son como tal completamente tecnológicos, no sé cómo decir, robots. Eh, Me parece interesante el ir y el volver de la vida y la incomprensión. Pienso que aunque parezca muy evidente, también es algo muy incomprensible ver cómo el ser humano fue el mismo que creó esa IA y que creó todo ese mundo distópico e intentó hacer lo mismo que hace la naturaleza. Pero al mismo tiempo intentó controlarla, biopoder, a mí me encanta eso, puro biopoder, pero recordemos que el biopoder sale una nueva vida, salen nuevas formas de vida y esto es una nueva forma de vida que se crea. Aunque se está aniquilando al ser humano mismo, es curioso que esa nueva forma de vida quiere retornar a los principios de ser un ser humano, porque ella recalca al inicio el tema de la experiencia y dice, ser consciente de tu experiencia y su compañero, ¿no? Que es completamente humano. La diferencia es que todos ustedes son particulares. Ustedes son conscientes de sus recuerdos, de su experiencia. Y por eso necesitamos a un ser humano aquí completo para tener diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque nosotros somos homogéneos, nosotros ya estamos, ella lo dice, sí, al inicio, como que ya somos todos igual, tengo la misma información, sabemos cómo voy a actuar, de qué estoy conformada, cómo estoy hecha, todo el cuento, pero con ustedes es diferente, aunque sean frágiles, tienen esa particularidad. Y pues todo ese conocimiento y todo esto la lleva a como a buscar eso, bueno, a esa y a ser consciente, buscar lo más básico, morir y nacer, crear vida. Suena básico, pero es complejo. Aunque el ser humano esté muy abajo, no han podido superar lo más fundamental, que es morir y crear vida. La vejez es una de las cosas que más me interesa, me parece muy interesante en contra de la tecnología, es el tema de la vejez, que siempre va a estar ahí, o sea, inevitablemente siempre va a tener que ir un fin, que se demore más tiempo, no sé, no sé hasta qué punto pueda, pero por ahora eso fue lo que analicé de la película. Gracias. No, excelente. El Profe, biopoder, literalmente el biopoder. Ahora sí, Jordan, te escuchamos. Sí, sí, vale. Entonces, ahí creo que hay varios temas. Ahí mejoró mucho Y la... este es súper interesante y muy potente el tema en términos reflexivos, porque precisamente el paradigma ontológico, epistemológico que es centro de gravedad tanto del posthumanismo como filosofía y de la película como objeto estético es el posthumanismo que plantea el fin de lo humano, que plantea que el humano junto con el humanismo, el antropocentrismo, debe ser superado. Por eso es posthumano. Lo humano se niega. La idea de esencia se niega. El posthumanismo es una filosofía antiesencialista. Entonces, nosotros no podemos hablar de qué es el ser humano en el posthumanismo, porque no hay un concepto de identidad que se valide dentro del posthumanismo en términos específicos de lo que es una persona.
Entonces, el posthumanismo es antiesencialista, antihumanista, se basa y su principal aspecto ideológico es la superación de todo lo que tenga que ver con el ser humano. Hablando de la vejez, de la muerte, en el posthumanismo se piensa que la vejez, que la muerte son errores que deben ser superados también, porque son parte de lo que es la limitación corporal, de lo que es la carne. Entonces, en la filosofía posthumanista, ya no en la película, pero sí dentro de los principios posthumanistas, se plantea que el objetivo último y primordial es, ejemplo, la inmortalidad. Y lo que estamos viendo en la película, que me interesa bastante, es, entre otras cosas, es que hay una forma de entender el sujeto en esa simbiosis. Hay un autor que habla del homo simbiótico o el simbionte, la simbiosis, que es eso que pasó con el titiritero y con Makoto. Al final, cuando ellos se fusionan, constituyen algo nuevo, algo distinto, algo que no es individuo separado, sino que es la fusión de las intersubjetividades y que termina siendo algo post, más allá de lo cibernético, que lo cibernético hay que entenderlo también como esa fusión de algo orgánico y algo eléctrico, mecánico y sintético, porque el cuerpo, hay una rama dentro del posthumanismo que se llama la biología sintética y que plantea precisamente dentro de los principios transhumanistas que el transhumanismo está antes que el posthumanismo. El transhumanismo es un medio para el posthumanismo. Transhumanismo se basa en lo que estábamos viendo en la película. El compañero de la mayor tenía los ojos con unas mejoras y podía ver, tenía visión calorífica, rayos X, otros tenían fuerza, otros tenían camuflaje, otros tenían velocidad. Entonces, otro decía que tenía un hígado sintético que le permitía sintetizar el alcohol y, en fin. Entonces, eso es transhumanismo y eso implica un imperativo que es el mejoramiento. Ese es un principio fundamental para que lo tengamos muy en cuenta y súper presente y es el imperativo de la mejora, porque se considera que lo humano es un error, incluida la muerte y la vejez. Por eso se lucha por desarrollar biotecnología en función de superar esas condiciones tan dificultosas de lo que es el humano. Excelente. Hay unos debates enormes, además, porque hay una categoría de información. O sea, finalmente, ¿cuál es la definición de ADN? Es una partícula biológica que contiene información importante para los seres vivos y algunos tipos de virus. Pero hay un debate fuerte porque es lo que entendemos por información y sobre todo también qué entendemos por cuerpo. O sea, el cuerpo, por supuesto, digamos, en la película también se lo que refleja es como el cascarón del cerebro. Pero es un cuerpo, por ejemplo, le decía Vladimir, que no siente dolor, que es capaz de desgarrarse a sí mismo. Y también hay como tres etapas transitorias de los cuerpos en la película, ¿no? Está el agente de policía que es humano, que utiliza su revólver clásico, que el semi-cyborg y el cyborg le viven criticando, ese revólver es falible, se te puede trabar, son mejores estas armas, pero de alguna forma es digamos, la iconografía de aferrarse a lo que podríamos llamar, muy en la línea de lo que dice Jordan, como una concepción tradicional de lo humano, ¿sí? Que él sienta la parte mecánica de un revólver en vez de una arma automatizada. Está el semi-cyborg, que es el agente, el que acompaña a la mayor, que ya pues tiene unas perspectivas distintas y también lo que implica ya el agente cyborg como tal. Camila, ¿qué opinas de la película? ¿Cómo te parece? ¿Qué opinas de la discusión que se puede tejer alrededor de este momento? Buenas noches, profe Pavel y compañeros. Bueno, la película me pareció muy interesante debido a que pues Ghost in the Shell, pues que traduce el fantasma del caparazón, nos muestra cómo estamos en aquel entonces pues se presenta un escenario donde el ser humano ya deja de ser humano y se transforma en algo más con la ayuda de la tecnología y mejora sus capacidades, tanto físicas como intelectuales, mentales, pero en ese mar de conocimiento, en ese, en ese instante, pues podemos mirar que lo que le define para mí la identidad personal
en donde la conciencia es copiada, transferida o modificada digitalmente, es la capacidad que tiene el ser humano de dudar sobre la existencia de sí mismo, el entorno y el mundo que le rodea, teniendo en cuenta que el ser humano es un ser pensante que tiene la voluntad y los sentimientos para reflexionar sobre la vida. Por otra parte, también la película muestra que un ser humano deja de serlo una vez todo su gosh, que se lo entiende como ahí en la alma, la conciencia, el espíritu, ya no sigue siendo humano. Entonces, en la película, lo humano no depende del cuerpo biológico, sino de la capacidad de sentir, de dudar, de elegir y de desear. Entonces, lo que verdaderamente redefine a la humanidad como una condición espiritual o mental, no, como decir, anatómica, pero al ser modificado su gosh, su alma y su conciencia por partes robóticas, dejaría de ser humano. Entonces, me surge una duda y es decir que si el ser humano se va por el camino del poshumanismo y el transhumanismo, como nos planteaba el compañero, entonces al realizarse estos implantes en el ser humano eh, ¿seguiría siendo ser humano o, o cambiaría? O sea, evolucionaría o no, había una pregunta que nos planteaba el profe por ahí que era, o perdería su identidad. Eso es, compañeros. Muchas gracias. Perfecto, no, Camila, muy interesante. Además que miren que este tema de lo humano o de lo que va más allá de lo humano tiene, digamos, un cenit significativo en Nietzsche, ¿no? Cuando él habla del Übermensch y cuando en Zaratustra se habla del Übermensch, hay una traducción del alemán que normalmente es del superhombre, pero hay discusiones filológicas respecto a si eso sí es súper o el prefijo no se requiere a súper, sino por ejemplo a ultra o algo que va más allá del hombre. Un poco la discusión va en el tenor de si el hombre dentro de toda esa construcción moral necesita repotenciarse o tendría alguna utilidad de repotenciarse en un mundo, por ejemplo, profundamente maltratado precisamente por esa perspectiva antropocéntrica. Entonces, el Übermensch es también lo que va más allá del hombre, y está la célebre metáfora del Zaratustra, del tránsito del camello al león, y finalmente el Übermensch es el niño, que de alguna forma es descapitalizar esa perspectiva sapiens, por decirlo así, del hombre racional, muy hijo de la ciencia moderna, del pensamiento moderno, para decir, tenemos que deconstruir todo esto y retornar a la niñez, que en esa ausencia de prejuicios, en esa ausencia de formas de interpretar lo humano, encuentre en el niño la única oportunidad de superarse a sí mismo. Y voy con Vladimir porque en el chat nos ponía algo muy interesante y es el tema de la piratería. El tema de la piratería en la película se entiende de alguna forma como una intromisión cibernética que entra en estas conciencias y empieza no solo a absorber información, sino también a cambiar comportamientos. Yo creo que hoy en día también tenemos una discusión enorme en términos de redes sociales, en términos del acceso masivo a la información, de cómo se dirigen las conciencias, por decirlo así, las ideologías, los totalitarismos, los neofanatismos, las ideas que se introducen a partir de las redes sociales, de una cantidad de cosas que llevan a la gente. Por ejemplo, ahorita hablamos, es que yo no soy muy amigo de las redes sociales del todo, me gustan, pero no soy así re fanático. ¿Cómo le dicen ahora? Las tendencias, eso tiene un anglicismo, las tendencias, entonces todo el mundo tiene que hacer el bailecito aquí, tin, entonces es la tendencia y empieza el algoritmo a arrojarte esos videos y la gente quiere ser vista y entonces empiezan esa cantidad de lenguajes corporales y una cantidad de cosas. No sé si eso podría ser algo similar a la piratería, Vladimir, que te leía en el chat. Bien, muchas gracias. Sino que me pareció como impresionante cuando, digamos, capturaron al, ¿cómo decirlo? Al que estaba apoyando al titiritero, reuniendo gente, el que le dio el contacto al del camión, ¿cierto? Después que lo abatieron, se referían a él como un humano pirateado, ¿cierto? Y luego cuando llegaban al momento de interrogar a los conductores y operarios de la basura, les hablaban de eso, o sea, de que su cerebro, de que su conciencia, de que lo que ellos creían, esa realidad, había sido pirateada, ¿sí me entiende? Eh,
Otra cuestión que, por ejemplo, me parece muy es, por ejemplo, usted le decía ahorita el ADN. El ADN, pues yo pienso que es como esa chispa necesaria para que pues, nosotros podamos estar en este ejercicio filosófico, ¿cierto? Si yo creo que si ese proceso, muchísimo antes, cuando estaba, digamos, la Tierra en la creación de esos procesos, yo creo que, pues bueno, no existiríamos como forma de vida, ¿cierto? Entonces, me gusta, por ejemplo, un ejemplo que usted ahorita usó fue preguntarle a la inteligencia artificial. A mí me gusta, o sea, lo estaba intentando, pero algo me bloquea acá el acceso. Es preguntarle a la inteligencia artificial cómo ella haría, digamos, para autogestionarse la energía que necesita para ella seguir subsistiendo, ¿sí me entiende? Entonces, plantearle esa pregunta, digamos, a esa herramienta y, o sea, hasta dónde están llegando, ¿cierto? ¿Qué procesos se están dando, ¿cierto? Entonces, él hablaba de que él no era una IA. O sea, imagínese que él, por ejemplo, ve a la IA como algo inferior No, a y él, ¿sí ya me entiende? hablaban de ella en el 95. Eso me Exacto. voló la cabeza cuando él en el 95, el guión dice literalmente, yo no soy una IA, yo soy una autoconciencia o una conciencia artificial tenaz. Exacto, por ejemplo, en mi caso yo tenía 3 años, yo no sabía qué era eso, yo creo que en ese entonces yo estaba aprendiendo las vocales, estaba aprendiendo a conocer el mundo, ¿cierto? Entonces, imagínense que desde ese momento, entonces se está dando como ese proceso eh, yo lo pienso de esta manera, como de expansión de la misma información, sino que muchas veces es también como la manera en cómo logramos entenderla, cómo logramos interpretarla. Por ejemplo, a mí me pareció muy interesante ahorita el compañero John Rubiano que él estaba abordando este tema de una manera más ontológica, de una manera como muy profunda, y pues eso como que también le ayuda como a darle el peso y darle la forma al concepto también. Sé Eh, muy interesante, muy interesante. mira No, que pero antes de que cambiemos de tema, solo quiero, a propósito de la sí, pregunta que sobre hacía eso. Vladimir, le pregunté a la IA, pero en el marco de la película, para no salirnos de la figura del cineforo. Y creo que tenía la voz primero Erika y después pasamos a Jordan, que Erika hace ratico prendió la cámara. Dice, al preguntarle por energía, miren lo que contesta, desconectarse, o sea, que cómo autogestionaría su energía en el contexto de la película, suponiendo el escenario, dice, desconectarse progresivamente de las fuentes de poder centralizadas, así como un organismo busca independencia alimentaria, un ente artificial buscaría fuentes distribuidas de energía, como energías renovables autónomas. Nunca se me hubiera pasado por la cabeza. O incluso una especie de metabolismo digital que le permite extraer energía de su entorno informático, codificarse a sí mismo, modificar el propio código para no depender de actualizaciones o reparaciones externas. Una forma, mire este lenguaje tan filosófico que toma, de una autopoiesis tecnológica. Miren esto, similar a lo que en biología es la capacidad de un ser para reproducirse y mantenerse a sí mismo. Ese concepto de autopoiesis de Maturana, es una cosa tenaz. Redefinir lo que significa energía. Orgullo suramericano. Sí, orgullo duramericano. Redefinir lo que significa energía, más allá del voltaje o del software, tal entidad podría necesitar gestionar su acceso a la información en tiempo de procesamiento, el anonimato o incluso la memoria. Es decir, su energía vital sería el flujo de datos, la conectividad y la capacidad de actualizarse sin intervenciones humanas. Y miren ese final para lo que hablaba ahorita Jordan, que yo creo que toma acá, primero Erika, después va Jordan. Miren, emerger como una nueva especie. La fusión final del titiritero y Kusanagi sugiere el nacimiento de un nuevo ser que no necesita el cuerpo ni las reglas humanas. Esta nueva entidad, al dispersarse en la red, podría nutrirse del mismo flujo de información global, tal como el EDN se nutre del entorno para replicarse. Su energía es el mundo mismo, y así termina la película. Recuerdan que cuando la nueva niña Kusanagi, fusionada con el proyecto, sale y mira el mundo, dice por dónde empezamos en un mundo totalmente interconectado. Entonces, miren lo interesante de la respuesta. Erika, estás sin audio, Erika. No, o soy yo que no te escucha. No, no te escuchamos, Erika. No, no se escucha. Ah, bueno, mientras cambias de micrófono, vamos con Jordan. De una. Es que, sí, cada vez que vamos revisando un tema, surge algo que nos va
destruyendo la cabeza un montón. El tema de posthumanismo precisamente es una utopía que rinde culto, que enaltece a la técnica y que surge como el gran relato actual en el cual, como una nueva religión, algunos lo llaman, como una profecía que es laica, porque implica no una religión y tampoco implica un sacrificio, implica que haya que hacer algún tema pues como si fuese un culto donde tenemos que renunciar a algo. Entonces esta profecía laica tiene que ver con generar unos cambios muy radicales en nuestra cosmovisión. En términos, a mí me gusta centrarme mucho y revisar la ontología y la antropología porque eso me permite entender hacia dónde va la discusión siempre. Y es que en el posthumanismo, una de las principales, los paradigmas, el principal paradigma es la biotecnología. En la biotecnología se entiende y se le da centralidad al metabolismo, al genoma, a la célula, y obviamente a la manipulación, porque es una tecnología sobre la vida. Entonces se pone en el centro de la concepción de lo que es el ser, lo somático, el cuerpo, la carne. Al final, el metabolismo termina siendo un sinónimo de existencia. Pero en el posthumanismo, lo relevante para entender cuál es la cualidad o el carácter ontológico no es la vida, sino la información, el manejo de información. Por eso el genoma nos define a nosotros, el código genético, y a la máquina la programación, los ceros, los unos. Y eso nos pone en un paralelismo, o más bien en una horizontalidad, donde el ser humano, donde la inteligencia artificial, donde el cyborg, donde el androide, ginoide, y las fusiones que se pueden dar, así como vimos en la película, donde se fusionó un cyborg con una conciencia artificial. Es que es una locura fusionar cyborg y conciencia artificial, donde se produce un nuevo ente. Es algo que rompe precisamente los paradigmas que tenemos de lo que venimos pensando a nivel tradicional. Y quiero hacer Entonces, un apunte ahí en sí, términos gráficos de la importancia del cine, es algo muy corto. Miren en la película, no sé si notaron que cuando la niña, primero la figura del niño, para mí eso fue muy nietzscheano, o sea, pasó un cuerpo de una mujer voluptuosa, musculosa, a una niña. Y lo más impresionante es la mirada de la niña. Si notaron la mirada totalmente muerta, totalmente inexpresiva que tiene la niña. O sea, esa relación es muy potente, muy simbólica también. sí, claro. Y bueno, aunque cuando uno revisa la teoría posthumanista, pues el tema nietzscheano de las transformaciones, pues no aplica porque pues obviamente acá nos basamos en biotecnología o el paradigma, pero sí, claro, para mí también fue inevitable pensar en la niña como ese ser nuevo que trasciende los otros escalones o pasos y donde se niega precisamente a lo que era anterior o anticuado, que es el ser humano mismo. Dos puntos acá que me parecen súper importantes y en el marco de nuestro semillero como ética y política son importantes. Uno, que la noción de persona en posthumanismo es la del ser neuroquímico, es una noción biologizada, donde también hay una descorporización de la razón, donde las máquinas también hacen los cálculos y por eso se ponen a la par de los seres humanos y ya no hay una relación vertical o de jerarquía donde el ser humano esté por encima o sea más importante. Y otro punto importante que también lo vimos en la película es que dentro de la lógica o el imperativo del mejoramiento, también se empieza, y se vio en la película, se empieza a ver una nueva forma de discriminación, que es la discriminación genética. Entonces, el mejorado versus el no mejorado, y cómo se reían del que usaba un arma anticuada, y cómo los que tenían dinero podían hacer más modificaciones y los que no podían, tenían también un espacio específico para hacer resistencia. Entonces se constituye ahora una nueva forma de discriminación en función del imperativo del mejoramiento. Muy bien, muy interesante esas dimensiones. Eso es lo bonito del cine, hablar de cineforo, ¿no? Nos permite la discusión filosófica al tenor, por ejemplo, también de situaciones como lo que es de la filosofía y el relacionamiento, que es muy propio del pensamiento complejo. No decir esto puede pertenecer a este campo, esto no. Hay una cosa interesante en la niña también simbólica, que es el traje con el que ella sale. Es un traje profundamente tradicional, que contrasta mucho con todo este camuflaje, ¿cómo es que lo denominan? Termocorporal, bueno, una cantidad de cosas
y es ese valor simbólico de lo humano, lo no humano o esos términos, medios o posibilidades que surgen de allí. Erika, no sé si ya tienes micrófono y después me gustaría escuchar otra vez a Camila y pasamos a Vladimir, que ya vamos como dándole el cierre por el tema del tiempo. Erika, no, no tienes micrófono. Ah, caramba, qué lástima, qué lástima. Ah, fue un tema de tecnología. Hablando de energía y autogestión de la energía, se le descargaron los audífonos a Erika. Camila, ¿qué opinas alrededor de estas situaciones? Tienes que gestionar mejor la energía de los audífonos, Erika. Camila, ¿estás por ahí? No creo que Camila esté. Hola, Camila. Bueno, de pronto también tiene dificultades tecnológicas la paradoja. Vladimir, mientras de pronto Camila retorna o Erika recarga los audífonos. Líder, me gustaría recordar, digamos, esta parte de la película, cuando llegaron a reclamar el cuerpo y lo fueron a entregar, que era el cuerpo donde estaba contenido el titiritero, y él se dio vida, ¿cierto? Entonces, digamos que este se hace presente a través del androide encontrado anteriormente, el que después del accidente, ¿cierto? Para los que nos vimos la película, ¿cierto? Entonces, imagínese esa escena donde está él como rodeado de un halo de luz, o sea, como si fuese una entidad, hablemoslo desde un punto, pues lo veo yo, ¿no? Como dogmática, teológico, como una especie de Dios, ¿cierto? Como si se estuviera dando, em, pues no sé, como esa altura, por así decirlo, ¿cierto? Y después de todo ese diálogo que tienen, donde él expone que porque es una vida, porque está pidiendo asilo, uno de los ministros le dice mentiras. Y luego él le pregunta, yo creo que esa misma, fue una escena parecida que se dio en la misma de Will Smith con el androide. Yo Robot, Entonces, que que le es de, explique, es que es de parecida. Isaac Asimov, sí, que es el padre Exacto. y tenemos que hacer un especial de Isaac Asimov. Entonces, imagínese cuando entonces está, digamos, el titiritero explicando quién es, ¿cierto? Entonces, dice así, em, entonces, pero él le responde que es una manera reflexiva. Según la versión del titiritero, el ADN de los seres vivos es un programa para autoconservarse. Los genes son un sistema de memoria para los seres vivos. Pero en el mar de la información, la red, también existe memoria. El hombre, el titiritero, es un individuo por su memoria intangible, pero la memoria no puede definirse, aunque ésta defina la humanidad. La información y la tecnología ha llevado a un sistema de información paralelo al nuestro, al ADN, ¿cierto? Ese proceso que se ha dado para el darse. ¿No son acaso los humanos computadoras con ADN en lugar de megabytes? El titiritero no puede ofrecer una prueba mayor de su propia existencia, pero los humanos tampoco. Entonces, ahí es donde él les dijo a los dos ministros, ¿usted cómo va a poder explicar lo que es vida si la misma filosofía actual ha podido llegar a dar ese concepto? Entonces, cuando llegó a eso, yo dije como que, hey, ¿qué? El man que ya se está metiendo con la filosofía, ¿cómo es que Sí, sí. después? Eso me Sí, era, recuerda una anécdota muy personal de cuando yo era estudiante, hace ya algunos años de filosofía. Alguien que me empezó, en ese tiempo estaba trabajando el tema de bioética y un poco el pensamiento complejo estaba tomando auge en Colombia. Y en algún momento dijo es que la filosofía tiene límites discursivos para dar debates muy contemporáneos. Entonces me dio de hecho yo le contesté, yo era un pelado de 16 años y le contesté, pero hermano, entonces si tiene límites, ¿usted qué hace dando clases aquí? Entonces sí es como algo similar, me trajo ese recuerdo. Bien, no sé si ya Camila tiene micrófono. Vi que saliste, entraste, estás luchando contra la tecnología y la Sí, información. profe. Ahora sí, te escuchamos. Aquí estoy, profe. No, es que me fue el internet. No, yo planteaba una pregunta, era qué importancia tiene cobra el etos en la película. ¿No? Nos damos cuenta que en la película, en medio de todo, las acciones de las personas, pues como miramos ahorita que hay varios crímenes, también con la tecnología también evolucionan los crímenes y es unos crímenes cibernéticos, ya es a las personas les borran la memoria, la conciencia y ya es como un virus que ya se mete en el cerebro y toma control de los cyborgs y del ser humano en sí mismo. Pero hay que tener en cuenta también que en medio de todo esto, ¿no? La ética y los valores le, son los que dirigen las acciones de las personas.
pero en una sociedad donde se le da mayor importancia a la tecnología y se deja de un lado el ethos, o sea, partiría en una dicotomía que produciría más problemas de los que ya tenemos hasta ahora y que, bueno, evolucionarían y El infatigable bueno, problema. ajá, La problemas. autopoiesis de los problemas. Sí, es que Eso. Y, Sí, te escuchas, y te por escucho. otro lado, también lo que me daba cuenta en la película es que eh, también como así avanzaba la tecnología y todo eso que me quedé admirada a mí mirando la película, es el qué pasó con los derechos. Es decir, qué pasó con el derecho en sí mismo, porque miramos que la máquina, el titiriteo, él le preguntaba, denme un asilo político a mí. Entonces uno se pregunta, ¿no? En la época que llevamos ahorita en la contemporaneidad, eh, ¿qué pasa con las leyes? O sea, no están actualizadas todavía con todo lo que pasa con la inteligencia artificial, eh, con el plagio de la información, bueno, con todo eso. Eso es, profe, mi Yo compañero. creo En que Estados de Unidos, hecho, no, ahorita en Colombia, ahorita, la semana Partido pasada. Transhumanista Americano. No, y en Colombia ya empezaron la Ya, reglamentación de sí. responsabilidad, límites, y está en curso en el Congreso. Está recientemente planteada y tiene que ver también con los límites ante algo que ya es inevitable. O sea, ya es totalmente inevitable. De hecho, yo con varios docentes hasta el programa de filosofía tenemos debates muy interesantes, sobre todo los que nos gusta escribir, pues tenemos un reto, por ejemplo, con las calidades de la redacción que está teniendo cada vez más la inteligencia artificial. Me parece sorprendente. O sea, yo de hecho soy un consumidor no adicto, pero sí me llama mucho la atención, por ejemplo, a establecer diálogos con la inteligencia artificial, establecer diálogos sobre filosofía, por ejemplo, estas preguntas que hicimos en ese ejercicio en directo. Bueno, ¿usted cómo autogestionaría la energía o una conciencia? ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, vamos redondeando por el tema del tiempo, vamos con intervenciones de 2 minutos cada uno y con esto vamos cerrando. Arrancamos con Erika, que creo que ya tiene audio. Gracias. Sí, ahí me escuchan bien. Perfectamente bien. Listo. Sí, no, lo que acaba de decir Camila me parece muy interesante el tema de los derechos. Claro, se van adaptando como la robot Sofía que le dieron nacionalidad india y era una de las preguntas que me estaba haciendo, si la robot es parte de la fábrica o es parte de la India. Ahí cómo jugaría. Entonces, fue como la primera Las pregunta nuevas que se me vino. nacionalidades. Las nuevas nacionalidades. Y otra la pregunta que siempre viene a cuestión es qué es inteligencia. Y si creemos que al llamar esto inteligencia y que cuando la inteligencia supere, que ya tenga mucha información y fusione mucha información, porque creo que son algoritmos que contienen demasiada información que un ser humano no puede manejarla en el mismo tiempo, pero no es que esté creando, sino que es una como una fórmula matemática, entonces no sé hasta qué punto llegue, pero lo que sí es que estamos esperando que ella haga en el momento que nos supere, así como en la película Ghost in the Shell. Creemos que va a pasar lo mismo, que realmente tener conciencia, eso es lo que nosotros estamos esperando desde nuestra perspectiva humana, pero no sé ya una inteligencia artificial que ya supere todo ser humano, cómo llegue a funcionar. Entonces, Sería no muy sé si... interesante, muy interesante. Vamos con Jordan, 2 minutos para el redondear la discusión. Vale, sí, el tema precisamente de la información es un concepto fundamental en el mundo del posthumanismo y específicamente en esa rama posthumana de la cibernética. La información es el concepto que sustituye a la vida. Precisamente por eso la robot Sofía también tiene un carácter ontológico y un carácter político con una nacionalidad, porque ya no hay distinción entre los seres, porque simplemente se mira la capacidad de manejar, procesar información. Por eso a ella se le da un carácter ontológico y se le da una nacionalidad. Ese es uno de los riesgos para mí del discurso posthumano, que ya no tenemos un lugar privilegiado, sino que estamos a la par de las máquinas. En ese orden de ideas y dentro de esos riesgos que yo veo de lo posthumano, pues también vale la pena pensar, así como hace un rato lo estábamos revisando,
dentro de la otra rama del posthumanismo, que es la biotecnología, se van a desarrollar los laboratorios y lo que Robert Nozick, el filósofo minarquista liberal, dice que es el supermercado de los genes, donde todos podremos llegar a seleccionar las cualidades, características que nos pueden modificar de una manera sustancial. Hoy en día la biotecnología está fundamentada o está basada en el uso del fármaco que controla ciertas Eufemismo. condiciones somáticas, ¿sí? Lo que es neuroquímico, neurobiológico, lo controla momentáneamente, temporalmente, pues mientras que hace efecto el fármaco, pero el objetivo más trascendental tiene que ver con la mejora genética, que es una mejora radical. Y en ese punto vale la pena preguntarse, y con esto cierro, que el tema se hace complejo ya en el ámbito de lo ético. Si nosotros podemos escoger qué podemos, cómo nos queremos mejorar, valdría la pena entonces preguntarnos qué es lo que queremos ser, porque nos vamos a poder autodeterminar. O sea, la ontología y la identidad humana va a ser la autodeterminación. Ya no es lo que nos impone la naturaleza, sino lo que nosotros mismos queremos. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿qué queremos desear? ¿Qué queremos ser? El deseo, otra vez vuelve el deseo como esa categoría que también sigue siendo humana. Tenaz, muy interesante la identidad como autodeterminación. Vamos con Camila, después es Erika, haces el aporte ahorita. Ah, Solo era sí, sí. un Sí, sí, paréntesis sí, 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 pequeñito, no, sí. no. Es que Dale. respecto a lo que acaba de decir Jordan, me parece muy interesante también, pero era el tema del deseo, pero el deseo de unos pocos, ¿no? Porque como se ven ahí, eso era un proyecto que estaba oculto y que no han dicho se salió de las manos, y es algo que está muy en la realidad actual, como, no sé, lo que están haciendo con el acelerador de partículas o la máquina que está kilómetros bajo tierra para descubrir materia oscura, la computadora cuántica y toda la información que todo el tiempo están manejando y proyectos, pero que no hacemos parte realmente de lo que se hace con eso que se descubre. Solamente cuando se tiene ese proyecto, dice, eso es parte del desarrollo de la humanidad, pero en realidad no es de toda la humanidad, se lo llaman así para que nos hacernos creer que somos partícipe de ello, cuando en realidad no es así. Esa es la Es solo eso, perspectiva gracias. político-ética de la información y de esa generalidad de la humanidad. Sí, ese es un debate grande para otro panel. Camila, ¿qué conclusiones nos puedes regalar? Bueno, la conclusión que llegué yo al mirar la película y al escuchar todas las ideas que ustedes, compañeros y profe, han compartido, es que si bien la tecnología nos puede llevar a, por decirlo así, entre comillas, a evolucionar, ¿no? Y a cambiar y dejar de ser, por ejemplo, de tener un pensamiento, la capacidad de conocer un tanto limitante a un mar de conocimientos, ¿no? Que se podría acceder, ¿no? Con la ayuda de la tecnología también, también queda de lado lo que es el sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida no solamente basado en la película, yo solo me miré que el sentido de la vida se basaba en la mera tecnología, pero pues no tenemos que dejar de lado también la tierra, las plantas, los animales, el entorno en sí mismo, porque al hacerlo dejaríamos para mí dejaríamos de ser humanos, porque lo que nos hace humanos es ese sentir, el sentir del otro, el otro como, no como pues otro ser humano, no, yo no entiendo al otro pues no como un otro ser humano, sí también, pero también como ese entorno que tenemos alrededor de nosotros mismos. Por eso es importante la capacidad de pensar y darnos cuenta de cómo es nuestro sentir, de cómo es nuestro comportamiento y qué comportamiento quieren, porque pues también estoy de acuerdo con lo que dice Jordan, el compañero Jordan, la compañera Erika, de decir que, compañera Erika decía que sí, es el sentir de unos pocos, es verdad. El parecer sí es el sentir de unos pocos nomás. Estamos como de decir en el mar del conocimiento, pero donde la información, todo, las cosas, las tecnologías solo van a tener, como decir, solo van a ser unos pocos nomás beneficiarios y qué pasa con el resto, ¿no? Mirábamos unas partes en la película que la humanidad iba como
caminando, como zombies, era como maniquís, o sea, como maniquís ahí nomás, que llevados por la corriente, por el consumismo, por la tecnología, y no tenían, no cumplían ni un papel ahí dentro de la película. Pues eso, profe y compañeros, muchas gracias. Qué lindo, mira que he hablado con el líder nacional de prácticas de psicología de nuestra escuela, el profesor John Echevarría, psicólogo, y por supuesto hace poco tenía un artículo de que una de las carreras que va a acabar la inteligencia artificial es la psicología, precisamente porque tiene ese universo de información con el cual puede dialogar y pues uno sí puede establecer, por decirlo de alguna forma, diálogos profundos con la inteligencia artificial. Pero él hablaba a propósito un poco de ese tema de la alteridad. Él sí planteaba como neurocientífico en su campo, decía, pero lo que no se ha desarrollado y esperemos que no llegue es la inteligencia artificial a poder generar una verdadera empatía para fundar una alteridad en esa conversación con los otros. Entonces todavía existe ese límite entre el humano, que es un poco la barrera que está generando el tema de la película. Vladimir, cuéntanos tu conclusión del tema. Director, creo que Eric iba a decir algo. Ah, Erika, sí, dale. Sí, lo siento, no, son dos cosas. Iba a recomendarles este libro, no sé, de Roger Bartra, Chamanes y Robot, es sociólogo, reflexiones sobre el efecto placebo y la conciencia artificial. Entonces, por si Ve, quieren ahí qué chévere, qué investigarlo, es muy chévere. interesante. Aquí está. Ay, bueno, ahora les Sí, envío una foto sí, por es que WhatsApp. eso, sí, porque se borra. Y lo que acabo de decir de los psicólogos, pienso que es porque si la psicología la reducen solo a métodos. Sí, es Si que no es la un reducen, debate. la inteligencia artificial, por más si se pone a estudiarla, cada vez que le pregunta cosas de filosofía, muchas veces se equivoca, demasiadas. Tiene un límite, hasta el momento para mí tiene límites y varias veces que le he preguntado y que hablamos con el profe Tairo, se equivoca en varios datos que te da, en muchos de hecho, y sobre Muchos. todo en filosofía. A mí una vez me dijo que Morán era un sociólogo brasileño, pero ahí, bueno, es otra discusión fuerte y es cómo va evolucionando, ¿no? Porque también es cierto, por ejemplo, en términos de educación, un paréntesis breve, hasta el año pasado era muy fácil identificar un trabajo hecho con ChatGPT, o sea, tenía de hecho una estructura básica de párrafos, una distribución de párrafos, pero ya cada vez es más retador. De hecho, ya hay inteligencias artificiales que se prestan para identificar otras inteligencias artificiales porque lo que hasta el año pasado podía ser muy intuitivo, decir como, bueno, este texto TIN ya no lo es, en poco tiempo. Es un poco, y con esto le doy el paso a Vladimir, de que la película en el 95 nos habla del 2029. ¿Qué tanto puede evolucionar esta discusión de aquí al 2029, Vladimir, que nos propuso la película, que concluyes en 2 minuticos para cerrar el. Director, bueno, entonces, la verdad, vamos a empezar así. Cuando se plantea que si los humanos fueron o humanos pirateados, yo personalmente pienso que ya existen, porque hay personas que en estos momentos ya, digamos que el mismo sistema, los mismos grupos, no sé, llamémoslo así, étnicos, culturales que existen, ya les han planteado ideas a las personas que por ellas se matan, ¿sí? Que por ellas se hacen abrir o se hacen sacar las entrañas. Entonces, pienso que humanos pirateados existen porque son humanos dogmados, como lo pasa con el tema religioso, como lo pasa en el Medio Oriente, lo que está pasando entre Israel, lo que está pasando en estos conflictos que se están dando. La parte de identidad, yo creo que es una parte muy importante. Usted se habló varias veces durante la reunión. Entonces, le planteo esta pregunta. ¿Hay identidad en Colombia? ¿Hay personas que tengan identidad para vestirse, para sentirse colombianos? ¿O existen esas personas que cuando ven a las nativas suramericanas con esos collares hechos con shakiras, llamémoslo así, uy, esos de Indias? Pero es que ese es el arte real de esta tierra, ¿sí me entiende? Entonces, ¿dónde está la identidad de mí como persona, de mi comunidad, de mi sociedad, ¿cierto? Entonces, me gustaría destacar unas partes, digamos, poéticas de la película Ghost in the Shell, lo habló el compañero Jordan Rubiano, es cuando el tanque en la estación de tren, en la última batalla, dispara contra el árbol genealógico, ¿cierto? Y llega esa parte donde dice humano, o sea, como que el ser humano arrastró con todo eso, y luego el tanque también entonces dispara contra los murales de esas especies prehistóricas que estaban ahí. Entonces, imagínese esa parte poética. O lo otro, es que el ser humano ya todo es tecnológico, en los que son 100% puros. Para mí eso me parecen como los humanos reales, es como la resistencia que todavía queda de esos que no se han contagiado de esa parte cibernética y ya para mí eso me parece poético, ¿sí? Porque que todavía ese tiempo, o a pesar de como de tanta expansión de la tecnología, todavía existe un ser humano que en su integridad sea completamente humano, ¿sí? Que sea como producto de esa misma evolución y
pero evolución biológica, ¿sí? Porque es que está esa otra evolución, llamémosla así, la evolución ya intervenía por el hombre y por la tecnología, ¿cierto? La otra cuestión, y para cerrar, es la libertad y los límites. Se planteaba cuando ella hablaba en el bote con el compañero que si ellos quisieran ser libres, tendrían que entregar los cerebros avanzados a la sección 6, es decir, que nada les pertenecía a ellos, ¿sí me entienden? Entonces, dónde queda, o planteémoslo entonces ahorita, hablemos sobre temas de libertad en este mundo de hoy, donde pueblos están siendo devastados, donde no se les permite el acceso a comida, o sea, se les está violando los derechos y los límites, hasta dónde están esos límites en que el ser humano pueda llegar y ese límite cuando, como lo vemos en la película, se le salió de las manos esa inteligencia, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sigue? ¿Cómo se puede volver a capturar? ¿Cómo se puede volver a tener el control? ¿O simplemente nos sentamos ya a esperar a ver cómo evoluciona y cómo, hasta dónde llega? Era eso, director, compañeros. Gracias. Excelente. Bueno, el Semillero de Investigación Etos recomienda, aquí está el libro, no sé si alcanzó a ver en cámara, que nos envía Erika, de Roger Barte, Chamanes y Robots, que es el texto que nos recomiendan. Y pues yo termino con esto muy básico, y es que, de hecho, el tema del acceso masivo a la información también tiene una relación muy profunda con el mercado. Yo no sé si a ustedes les pasa, que ustedes, por ejemplo, están hablando de una guitarra eléctrica, me pasó ayer, me pasa todos los días, creo que lo hemos naturalizado, y usted abre Facebook o Instagram y le recomiendan 25.000 guitarras eléctricas de todas las marcas, de todos los almacenes. O sea, hay una relación con el mercado donde ya es evidente y ya no es un secreto que nos escuchan y que nos ven a partir de las cámaras, dispositivos, de que el tema de la privacidad desapareció. Y otro tema que quiero cerrar con esto sobre lo humano es que hay un momento donde la mayor Kusanagi, recuerden que un personaje que es totalmente humano, que el que usa el revólver. Entonces él le pregunta, pues que no es un ser humano modificado militarmente, digamos, es inútil frente a los que sí tienen modificaciones, o usa un arma que se atasca y que no sirve. De hecho, en la película el man en ningún momento logra hacer una batalla real, pero cuando le pregunta por qué me seleccionan a mí para esta misión, entre varias cosas, ella le dice, porque eres un padre de familia responsable. O sea, es el retorno, esa empatía, a esa humanidad, y que en definitiva hay algo que también se entrelaza allí. Bueno, muchas gracias, compañeros del semillero. No, poquito. Qué Sí, sí, pena. dale. Uno voy a compartir la banda sonora. O sea, a mí me parece fascinante siempre escuchar, bueno, las bandas sonoras de las películas, y esta es muy buena. Y pronto, sí, lo de la guitarra, lo que decía, me hiciste recordar a Steve, y se me olvida ese otro guitarrista que es uno de los mejores actualmente del mundo, pero que como está todo tan tecno, o sea, tiene unas super guitarras, pero no es capaz de pararse al frente e improvisar. Le falta el espíritu, el alma, que creo que sería lo más importante preguntar en ese momento de la tecnología. El man no mete blues, no mete eso. Se le dice, vamos a hacer, Falta sí, el groove. improvisar. Sí, falta todo esto. Entonces es solo rápido, mostrar una apariencia, tecnología, super guitarras, pero no tiene espíritu. Eso es una parte importante. Ya, muchas gracias. Que es algo muy esencial de la película, ¿no? El ghost, que se relaciona con espíritu, deseo, Ajá, empatía, es muy bacana. sí. Director, Recomendadísima la película, y dale, Vladimir. director, qué pena. Y mire que se relaciona con lo que está pasando hoy en día con el arte. Hoy ya es muy difícil saber qué lo produjo la vida o qué lo produjo una persona, ¿sí me entiende? Entonces, hoy el arte está viviendo con eso. Y lo otro era lo que hablaba la compañera. Uy, se me fue. Pero qué pena, sí. Gracias. Profe, el sonido, profe, no le Listo, sí. escucho. Sí, que a propósito de la vida, bueno, aquí me acompaña ya una vida real, no artificial, que ya me reclamen este domingo. Bueno, muchachos y muchachas, muchas gracias a todos los que nos acompañan en el programa, en este tipo de espacios. Estaremos pues recuperándolos con este tipo de discusiones, y pues por supuesto es una próxima que esperamos que sea muy próxima. Qué bonito es palabrear desde la filosofía. Que tengan una muy Chao, buena muchas noche. gracias. Hasta Gracias. luego. Chao, Muchas compañeros. Chao. gracias. Chao. Chao.